Evangelio del día lunes 11 de marzo de 2024. Lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria para Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: «Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Muy buenos días. Te voy a contar algo. Cuando yo estaba en teología, en la universidad estudiando teología, tenía un profesor, el padre Landgrave, de feliz memoria. Un profesor excelente, un sacerdote increíble, pero su metodología era un poco diferente a lo usual que yo tenía, y más cuando se trataba de fe. Porque él, cuando explicaba la clase, él era muy agudo, muy preciso. A veces exageraba mucho para decir y que pudiéramos entender claramente en la materia. Él nos daba los evangelios sinópticos. Pero cuando se trataba en el examen, él solía plantear lo contrario. Es decir, en el examen a él le gustaba, él prefería el examen oral, que estábamos uno a uno frente a él, y usualmente él agarraba una postura herética, alguien que está equivocado en la teología, y él defendía su punto de vista, que era un error. Y nosotros sabíamos que era un error porque él lo decía: ustedes tienen que debatirme para que ustedes puedan probar que sí saben. Y él, cuando estábamos en esos exámenes, salíamos tan convencidos, tan seguros. Su método era muy bueno. Era un método de confrontación, era un método de choque, era un método tan diferente, pero que en realidad nos ayudaba mucho a aprender, porque incluso entre los compañeros andábamos nosotros tratando de disuadirnos o persuadirnos más bien uno al otro para saber qué postura iba a tomar el maestro después de que nos había explicado la teología, la estructura, la historia, el género literario del Evangelio. Él quería que le demostráramos. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque parece que la vida es así. Cuando más mal nos va, es cuando más aprendemos a vivir. Cuando más nos azota la vida, es cuando más crecemos. En cambio, cuando todo está en laureles, difícilmente nos animamos a esforzarnos. Difícilmente aprendemos a valorar las cosas cuando todo está de maravilla. Es ahí cuando tenemos algún reto, que es cuando empezamos a crecer. Jesús en el Evangelio el día de hoy parece que utiliza ese método de confrontación, porque en un principio pareciese que él no va a hacer el milagro. Al contrario, parece que hasta regaña. Y al final termina realizando el milagro, pero no sin antes haber pronunciado una enseñanza. Una enseñanza que el día de hoy nosotros tenemos que escuchar, porque Jesús sigue siendo tan desconcertante y al mismo tiempo tan asombroso.
nos sigue maravillando y sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Escucha lo que dice el Evangelio. Pasando los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de prestigio en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido. Volvió pues a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creeréis. El funcionario replicó: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le respondieron: ayer, a la hora 7:00, le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que Jesús hizo cuando volvió de Judea a Galilea. Me agrada mucho cómo Jesús, o el Evangelio de San Juan, prefiere utilizar la palabra signo en lugar de milagro. Porque al final de cuentas los milagros son signos. ¿Y qué son los signos? Algo que apuntan a una realidad mayor, a algo que está como escondido, que tú por lo pronto no puedes ver, como los signos de tráfico. Cuando vas manejando y ves que en la carretera hay una flechita que se mueve, sabes que más adelante el camino va a empezar a zigzaguear. Bueno, así son los signos, así son los milagros, señalan a algo que va más allá. Pero curiosamente Jesús empieza a decir: si ustedes no ven signos, no creen. Y aquel hombre le insiste: ven a mi casa pronto. Así, me imagino que el hombre dice: Señor, tu sermón es luego, ven por favor a mi casa. Y Jesús le va a decir: pero es que no entiendes que si no ves signos, no crees. Y el hombre se queda: ¿qué tiene que ver eso? Yo quiero que sanes a mi hijo. Ay, una vez, lo digo con mucho respeto, con mucho corazón y un corazón de pastor. A mí me duele mucho cuando me piden que bendiga algunos sacramentales. Recuerdo particularmente una persona que me pidió que si podía bendecir agua y aceite y sal. Y le dije: sí, claro, nada más espérame después de la misa y voy y traes el agua y te los bendigo. Y yo estaba saludando a la gente. Y ya cuando termino, veo a la persona y le digo: ¿dónde está lo que quieres que te bendiga? Y me dice: padre, está en la camioneta, ¿podemos ir? Y yo le dije: no, tráelos y aquí yo te los bendigo. Y me dice la persona: padre, pero es que es mucho, no puedo traerlo. Y yo me quedé: ¿cómo que es mucho? Y dice: sí, pues son algunos garrafones y cajas de aceite de esos botes que quiero que bendiga. Y yo me sorprendí y le dije: no te estoy entendiendo. ¿Qué es lo que quieres que haga? Ella me dijo: pues padre, son varios garrafones, son varios galones de aceite y también son paquetes grandes de sal. Entonces traerlos aquí pues no puedo, están muy pesados. Por eso prefiero que usted vaya al carro. Y yo le dije: ¿para qué quieres todo eso? Y me dice: pues usted sabe, padre, para usarlo, para ahuyentar el mal y esto y esto y esto. Y yo le dije: no estás entendiendo. Los sacramentales son esos sacramentales signos que nos ayudan a nosotros a poder ponernos como en sintonía con la presencia de Dios. Pero tanta agua, tanto aceite, tanta sal, no estás entendiendo, no es superstición. Por ahí cuentan un padre que él dijo que en tal día iba a bendecir agua,
sal y aceite y pareciese que la iglesia era más como un Walmart porque estaba lleno de tantas cosas y el padre se sorprendió y dijo, no, hay que dar una catequesis. Es seguramente lo que a Jesús le pasó. La gente quería que Jesús viniera, que lo tocara, que tocara a los enfermos, que hiciera esto y aquello, no sé, que hiciera barro y se lo pusiera en los ojos a todas las personas, que hiciera esos prodigios. Y Jesús dice, ¿es que no creen? La gente sí creía en Jesús, por eso le estaba pidiendo el milagro, pero exactamente qué clase de fe era la que la gente tenía. La fe que tenía la gente en Jesús era la fe para que lo sanara. Pero esa no es la fe que Jesús quiere. Esa no es la fe que Jesús espera. Esa no es la fe que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces, ¿cuál es la fe que Jesús quiere que nosotros tengamos? Pues la fe en la pureza de lo que significa creer y adherirnos. Creer en la palabra de Jesús y adherirnos a Él, a su persona. Jesús le dice al hombre, tu hijo vive, ve. Y el hombre creyó. Ya no necesitó que Jesús fuera y tocara a su hijo. Creyó. Y creyó él y toda su familia. Sorprendente esto, date cuenta. Aquel hijo que sanó, ¿dónde está? Ya se murió. Es decir, los milagros que Jesús hace son solamente signos donde atrás hay una enseñanza. ¿Cuál es la verdadera enseñanza? Vivir. Aprender a vivir, aceptar la vida que Jesús nos está ofreciendo. No es creer en que Dios puede hacer mis caprichos. No es creer en que Dios va a hacer lo que yo quiero que Él haga. Esa no es la fe. Dios es Dios. Más bien la fe que Él espera de nosotros es que nosotros nos abandonemos a su voluntad, aceptemos su voluntad. Cuidado, no es resignación, es confianza, es esperanza, es amor. ¿De qué te serviría estar en esta tierra muy sanito si no aprendes a vivir? ¿De qué te sirve estar aquí si no aprendes realmente lo que es el vivir? Mira, me dijeron de un pueblo, así te lo digo como un chisme. Me dijeron de un pueblo donde las autoridades, ¿verdad? Suspendieron las clases para que la gente se resguardara de una epidemia. ¿Y sabes qué es lo que hizo la gente? Se fue a la playa. Y el gobierno fue y los tuvo que sacar de las playas. Les dijo, es que no entienden que es un tiempo para que estés a salvo en tu casa. Ellos dijeron, hay vacaciones, vámonos a la playa, vámonos a las fiestas, a los restaurantes, al cine y a todo eso. No, es que no estás entendiendo lo que se te está dando. Parece que Jesús nos diría a nosotros lo mismo con los milagros. Es que no estás entendiendo que no se trata de pedir esta vida biológica, sino más bien de aprender a vivir y a disfrutar cada día de nuestra vida. Y para eso hay que creer en Él, hay que confiar en Él, hay que conocerlo, hay que aceptarlo a Él. La vida que Él nos da trasciende, es aprender a vivir el aquí y el ahora y para la eternidad. Si tú le tienes tanto miedo al aquí y al ahora, es porque todavía no estás seguro de la eternidad. Es porque todavía no has conocido la vida. Es porque todavía no sabes qué importante es el aceptar a Dios. Oí a alguien que decía, ustedes no le tienen miedo a un virus, ustedes no le tienen miedo a la muerte, no le tienen miedo a morir. En realidad a lo que le tienen miedo es de que no han encontrado la paz. No han encontrado el amor, no han encontrado la confianza. Y ahí sí tienes que tener miedo. Porque aunque no hubiera ningún virus, la actitud y ese miedo encerrado en ti va a continuar. Date cuenta y aprende de esto, que es tiempo de reflexionar y de despertar en nosotros una fe en Dios.
no exigiéndole nuestros caprichos, sino tratando de ver cómo Él nos mira. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios que sale a nuestro encuentro, el Dios que nos ama y nos busca, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando de diferentes fees, la fe que cree en que se cumpla mi capricho, o la fe en alguien que confía en Dios, que lo ama. Bueno, pues parece que es como el oído. Todos escuchamos, pero todos escuchamos de manera diferente. Había dos primos. Uno de ellos creció en la ciudad, el otro creció en el campo. El del campo vino a visitar al primo de la ciudad porque el primo de la ciudad siempre estaba ocupado en sus negocios. Y aquel primo de la ciudad lo llevó a que conociera el centro, el downtown de aquella ciudad. Y cuando van caminando, el primo del campo le dice: «Oye, escucha, es un pájaro. Hay un pájaro que está cantando muy bonito». Y el primo que había crecido en la ciudad le dice: «¿Estás loco? Aquí en la ciudad no hay ningún pájaro, no hay ninguna ave. Las aves y los pájaros están en el bosque. Tú sigue caminando que llevamos prisa». Y cuando van caminando, aquel primo del campo agarra una moneda y la deja caer en el suelo. El primo de la ciudad voltea y dice: «¿Se te cayó una moneda?». Y aquel primo del campo le dice: «Tus oídos solamente escuchan lo que quieren escuchar. Allá atrás había un pájaro que estaba cantando y tú fuiste capaz de escuchar una moneda que se cayó al suelo». ¿Qué es lo que tú eres capaz de escuchar el día de hoy? ¿La voz y la enseñanza de Jesús que quiere hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón? ¿O solamente estás escuchando las malas noticias exteriores y quieres signos maravillosos cuando se te olvida que lo más importante es lo que sucede en el interior? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué tipo de fe es la que tenemos? Que tengas un excelente día.